Durante una década, el millonario creyó que su hija estaba muerta, hasta que la vio allí, viva, arrodillada frente a su propia lápida. Lo que descubriría después era mucho más aterrador que el duelo. Hernando era conocido como un millonario poderoso, de esos que entran a una habitación y cambian el ambiente sin decir una sola palabra. La empresa prosperaba, los números crecían y la vida parecía obedecer a un guión predecible de éxito. Sin embargo, en casa había algo que lo hacía diferente de todos los demás hombres ricos que conocía: la presencia luminosa de su hija de 5 años, que corría por los pasillos de la mansión llamándolo papá con una alegría que ningún dinero podía comprar. «Regreso pronto, papi», dijo Paola aquella mañana al salir con la niñera para un paseo en barco. Él sonrió, distraído, sin saber que esa sería la última vez. La tragedia llegó rápido, brutal, sin misericordia. Un accidente, dijeron. El barco volcó. El fuego lo consumió todo y el mar se tragó cualquier posibilidad de una explicación lógica. Cuando llamaron a Hernando, la voz del otro lado sonaba distante, casi burocrática. «Hemos encontrado el cuerpo de su hija», dijeron fríos, como si esa palabra no cargara un universo entero. Los exámenes confirmaron la identidad, reforzaron la versión oficial y enterraron cualquier rastro de esperanza. Hernando escuchó todo en silencio, repitiéndose a sí mismo: «No, esto no puede ser verdad». El velorio fue corto y devastador. El pequeño ataúd parecía una afrenta al orden natural de las cosas. Hernando permaneció inmóvil, mirando la madera cerrada, sintiendo el pecho apretarse hasta doler físicamente. «Perdóname, hija, debí haber ido contigo», susurró cuando ya no había nadie cerca. El llanto llegaba en oleadas, a veces silencioso, a veces incontrolable. Amigos, empleados y socios de negocios pasaban frente a él, pero nadie lograba alcanzar a ese hombre roto ante la ausencia de una niña. 2 meses después, cuando el duelo aún sangraba y apenas había comenzado, llegó otro golpe. Marta, su esposa y madrastra de Paola, entró al despacho con los ojos fríos y una postura rígida. «Ya no puedo más», dijo sin rodeos. «No soporto vivir viendo tu rostro destrozado todos los días». Hernando intentó hablar, intentó explicar que el dolor no desaparecía así, pero ella lo interrumpió. «Paola no es mi hija. Ese dolor tampoco es mío». Ese mismo día hizo las maletas y se fue, dejando la mansión todavía más vacía. A partir de entonces todo se vino abajo por completo. Hernando abandonó los negocios, ignoró reuniones y dejó que decisiones importantes se pudrieran sobre mesas de cristal. El millonario respetado se convirtió en un hombre recluido, casi invisible. Pasaba días enteros en silencio, recorriendo los mismos pasillos, tocando los mismos objetos que Paola había tocado. Hablaba solo, a veces en voz alta, como si Paola pudiera escucharlo desde algún rincón de la casa. «Te fallé», repetía, como una oración amarga, año tras año. La única salida que se permitía era la visita diaria al cementerio, repetida sin falta durante 10 años. Siempre a la misma hora, siempre con flores en las manos. Se sentaba frente a la tumba y hablaba con su hija como si estuviera ahí, sentada frente a él. Contaba cosas triviales, confesaba culpas, pedía perdón. «Papá está aquí, nunca te voy a abandonar», decía con la voz quebrada. Aquello se convirtió en su único ritual durante una década entera, su única forma de seguir respirando. Ese día, 10 años después de la muerte de Paola, todo parecía igual. El cielo nublado, el viento suave, el sonido lejano de la ciudad. Hernando caminaba con la cabeza baja, ensayando mentalmente lo que le diría a su hija, como lo había hecho todos los días durante esos 10 años, cuando algo lo hizo detenerse. Había alguien frente a la tumba, una joven, de espaldas, arrodillada, tocando la fotografía con un cuidado casi sagrado. Incluso sin ver su rostro, algo dentro de él se agitó de manera inexplicable.
El corazón se le aceleró y un escalofrío le recorrió la espalda. La observó durante algunos segundos, paralizado. La postura de la joven, la forma delicada en que pasaba los dedos sobre la imagen de la niña, la respiración contenida, como quien lucha por no llorar. «¿Quién eres?», pensó, sintiendo una angustia extraña apretarle el pecho. Era como si esa presencia removiera recuerdos que llevaba cargando desde hacía 10 años. El silencio alrededor parecía gritar. Cuando la joven finalmente se dio la vuelta, el mundo de Hernando se detuvo. El rostro frente a él era el de Paola, más grande, marcado por el paso del tiempo pero absolutamente inconfundible. Los ojos, la forma de la nariz, la expresión tímida. «Paola», escapó de sus labios, casi sin sonido. Le faltó el aire. Las piernas le temblaron y dio un paso al frente, extendiendo la mano. «Espera, por favor». La joven palideció al verlo, y por reflejo salió corriendo entre las lápidas, como si huyera de un fantasma. Hernando intentó seguirla, pero el cuerpo no le respondió. Se quedó ahí, inmóvil, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué fue eso?», murmuró en shock, mirando la tumba de Paola. Después de 10 años sufriendo la pérdida de su hija, por primera vez el dolor no era solo nostalgia. Era duda, era miedo, era la aterradora sensación de que algo en ese pasado nunca había estado realmente enterrado. La imagen de la joven en el cementerio no lo dejó en paz. Hernando pasó noches enteras sin dormir, sentado al borde de la cama, mirando al vacío como lo había hecho durante 10 años, pero ahora con el corazón fuera de control. «Sé lo que vi», repetía en su mente, intentando convencerse de que no estaba perdiendo la razón. La hija que había perdido parecía haber atravesado el tiempo para mirarlo de frente. Por primera vez en una década, el dolor adquirió un nuevo rostro. Y eso lo asustaba más que la nostalgia. Después de días luchando contra su propia razón, tomó una decisión que no había tomado en años: actuar. Llamó a un detective privado recomendado por un antiguo contacto de negocios, alguien discreto y experimentado. «Quiero que encuentre a una joven», dijo, con la voz baja, casi temblorosa. «Tiene alrededor de 15 años. Necesito saber quién es y de dónde viene». Del otro lado de la línea, el silencio fue profesional. «Necesitaré algunos días», respondió el hombre. Hernando colgó sintiendo el estómago revuelto. Los días siguientes estuvieron cargados de una espera sofocante. Caminaba por la mansión como un extraño, observando paredes que habían sido testigos de 10 años de duelo. Cada vez que el teléfono sonaba, el corazón se le disparaba. «¿Y si solo es una coincidencia?», pensaba. «¿Y si estoy abriendo una herida que nunca va a cerrar?». Aún así, algo dentro de él insistía en que no era un delirio. El recuerdo del rostro de su hija, ahora adolescente, no se desvanecía. Cuando el detective finalmente llamó, su voz fue directa, sin rodeos. «Descubrí quién es», dijo. Hernando apretó el teléfono con fuerza, como si eso pudiera mantenerlo en pie. El nombre de la joven es Ana. El nombre sonó extraño, fuera de lugar. No era Paola. No era el nombre que había susurrado durante 10 años frente a la tumba. Aún así, su corazón se aceleró, como si supiera que aquello era solo el comienzo. El detective continuó, y cada palabra parecía cavar más profundo. «Vive con una mujer llamada Fabiana López». Hernando frunció el ceño, el aire atorándosele en los pulmones. «¿Fabiana López?», repitió sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El nombre no era cualquiera. Fabiana había sido empleada de la casa, alguien a quien le confiaron la rutina de Paola. Fue despedida hace años, completó el detective, justo antes de la tragedia. Hernando se sentó lentamente, como si las piernas ya no lo sostuvieran. El recuerdo regresó nítido, incómodo. Fabiana siendo despedida por Marta, el ambiente tenso, la justificación vaga. En ese momento, él no cuestionó nada. Estaba demasiado ocupado, demasiado distante,
Esto no puede ser una coincidencia, murmuró, pasándose la mano por el rostro. Algo en esa línea de tiempo estaba torcido. Algo había estado fuera de lugar desde el principio. El detective mencionó algunos detalles prácticos más, direcciones, hábitos, pero Hernando apenas escuchaba. Su mente trabajaba a un ritmo frenético. 10 años, pensó. 10 años viviendo una mentira. El dolor que antes era estático ahora se transformaba en inquietud. Por primera vez, no sabía si debía llorar o investigar. La hija que había perdido parecía tomarlo de la mano y arrastrarlo hacia un territorio peligroso. Cuando la llamada terminó, Hernando permaneció inmóvil mirando el teléfono apagado. El pasado, que creía enterrado bajo mármol y tierra, comenzaba a moverse. Y cuanto más pensaba en Fabiana y en esa joven llamada Ana, más sentía que alguien había jugado con la muerte de su hija. Hernando tardó días en reunir el valor para buscar a Fabiana. No fue por falta de dirección, sino por exceso de miedo. Miedo a lo que escucharía, miedo a confirmar que pasó 10 años llorando a su hija, mientras la verdad respiraba en otro lugar. Cuando finalmente estacionó el auto frente a la casa sencilla, sintió las manos sudar. Si toco esa puerta, nada volverá a ser como antes, pensó, tragando saliva antes de bajar. Fabiana abrió la puerta lentamente y palideció al reconocerlo. Sus ojos se movieron hacia los lados, como si temiera ser vista. «Señor Hernando, ¿qué hace usted aquí?», preguntó con la voz temblorosa. Él no respondió de inmediato, solo la miró, intentando descifrar en ese rostro cansado si había culpa o solo miedo. «Necesito hablar contigo». «Es sobre mi hija», dijo firme a pesar del nudo en la garganta. Ella intentó cerrar la puerta. «No sé nada, ya pasó mucho tiempo», murmuró, evitando su mirada. Hernando puso la mano en la madera, impidiendo el gesto. «Yo vi a Paola», soltó sin rodeos. «La vi en el cementerio 10 años después». El cuerpo de Fabiana pareció ceder en ese instante. Las piernas le fallaron y dio un paso atrás, llevándose la mano al pecho. «Usted no debía haberla visto», se le escapó en un susurro desesperado. Dentro de la casa el aire era pesado. Fabiana caminaba de un lado a otro, nerviosa, mientras Hernando permanecía inmóvil. «Habla», pidió él, con la voz quebrada. «Por favor. Ya perdí 10 años de mi vida». Ella comenzó a llorar, cubriéndose el rostro. «Intenté olvidar, juré que nunca volvería a esto», dijo sollozando. «Pero ahora Paola corre peligro». El corazón de Hernando se aceleró. «Está viva, ¿verdad?», preguntó casi sin aliento. Fabiana asintió lentamente. «Está. Siempre lo ha estado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Hernando se llevó la mano a la cabeza, sintiendo que el mundo giraba. «Entonces, mi hija, la que enterré», comenzó. Fabiana lo interrumpió con la voz rota. «No era ella. Nunca lo fue». Las palabras cayeron como cuchillas. Fabiana respiró hondo, como quien se prepara para sumergirse. «Fue la señora Marta», dijo al fin. «Ella nunca aceptó el hecho de que usted no quisiera tener un hijo con ella». Hernando cerró los ojos recordando las discusiones, la frialdad creciente. Decía que Paola era la prueba viva de que usted solo amaba a la hija de su esposa fallecida, y nunca a ella. Fabiana continuó, ahora hablando rápido, como si temiera perder el valor. Se sentía rechazada. Decía que mientras Paola estuviera viva, siempre sería la segunda opción. Su voz temblaba. Cuando usted dejó claro que no quería otro hijo, que quería dedicarlo todo a su hija, ella decidió vengarse. Hernando sintió el estómago revolverse, como si cada palabra abriera una herida nueva. «Ella planeó todo», prosiguió Fabiana entre lágrimas. «El accidente, el barco, el fuego. Sobornó gente, pagó informes, compró silencios». Su voz fallaba. «Me ordenó que huyera con Paola esa misma noche. Dijo que si no obedecía acabaría con mi vida
y con la de la niña. Hernando apretó los puños. ¿Y tú aceptaste?, preguntó, mezclando dolor y rabia. No vi otra salida, lloró Fabiana. Me amenazó. Dijo que haría parecer un accidente conmigo también. Levantó la mirada, enrojecida por las lágrimas. Yo amaba a Paola. Le prometí que cuidaría de ella. Sus manos temblaban. La crié como si fuera mi hija. Cambié su nombre. Cambié todo. Hernando sintió que las piernas le fallaban y se sentó lentamente. ¿Y el cuerpo?, insistió, con la voz casi inaudible. Fabiana respiró hondo. Era de otra niña. Es horrible, lo sé. Marta consiguió a alguien que lo proporcionara. Nunca quise saber los detalles. Sacudió la cabeza, desesperada. He vivido 10 años con esto carcomiéndome por dentro. Ella cree que fue abandonada, murmuró Hernando, más para sí mismo que para Fabiana. Mi hija cree que la dejé. Fabiana asintió. Eso fue lo que Marta ordenó decirle, que su padre no quiso saber de ella. Tragó saliva. Dijo que Paola tenía que crecer creyendo eso, para que nunca intentara volver. El silencio volvió a instalarse, pesado, sofocante. Hernando sentía el pecho doler como si lo estuvieran aplastando. 10 años, murmuró. 10 años creyendo que fallé como padre, cuando todo me fue robado. Levantó la mirada hacia Fabiana, con los ojos llenos de lágrimas, pero firmes. ¿Ella corre peligro por esto? Fabiana asintió, desesperada. Marta nunca olvidó. Nunca superó el hecho de que usted eligiera a Paola y rechazara la idea de tener un hijo con ella. Las palabras salieron cargadas de miedo. Si sospecha que usted está cerca de la verdad, es capaz de cualquier cosa. La revelación quedó suspendida en el aire como una sentencia. La mentira había sido desgarrada, pero la verdad, ahora expuesta, parecía aún más amenazante. Paola aceptó encontrarse con él, pero desde el primer segundo quedó claro que no había ninguna apertura. Su cuerpo estaba rígido, los brazos cruzados como un escudo, la mirada atenta, defensiva. Hernando apenas pudo respirar cuando la vio acercarse. Era su hija, ahí viva, con rasgos familiares y una distancia cruel entre ellos. «Gracias por venir», dijo él, con un cuidado excesivo, como quien camina sobre vidrio roto. Ella respondió solo con un leve gesto de cabeza, seco, impaciente. «¿Sabes quién soy?», se atrevió a preguntar, sintiendo el corazón golpearle en los oídos. Paola alzó el rostro y lo miró sin compasión. «Sé perfectamente quién eres», respondió. «El hombre que se fue». Las palabras cayeron pesadas, directas. Hernando intentó explicarse con la voz quebrada. «Yo nunca te abandoné. Te busqué durante 10 años». Ella soltó una risa corta, cargada de ironía. «Qué curioso, porque yo esperé 10 años y nadie apareció». Él dio un paso al frente, con los ojos llenos de lágrimas. «Paola, yo te enterré, te lloré todos los días». Ella apretó los labios, como luchando contra algo dentro de sí. «Te enterraste porque quisiste creer esa historia», replicó. «Porque fue más fácil seguir viviendo sin mí». Cada frase empujaba a Hernando hacia un abismo. Sintió el cuerpo flaquear, pero se mantuvo ahí, sostenido solo por la desesperación. «¿Sabes lo que es crecer sintiéndote desechable?», continuó Paola con la voz ganando fuerza. «Preguntarte todos los días por qué tu padre nunca volvió por ti». Hernando intentó acercarse de nuevo, pero ella retrocedió de inmediato. «No te acerques», dijo, firme. «No finjas ahora un cuidado que nunca tuviste». Él se detuvo, obediente, con el pecho ardiendo. «Puedo probarte todo», insistió él casi suplicando. «Puedo mostrarte cuánto sufrí». Paola negó con la cabeza, cansada. «Sufrir no cambia el hecho de que crecí sin ti». Respiró hondo, con los ojos brillando de rabia y dolor. «Ya no soy esa niña que creía en promesas». Hernando sintió esas palabras resonar dentro de él como una sentencia definitiva. A pesar de intentar mantener la frialdad,
Paola sintió algo extraño al observarlo. Había verdad en el temblor de sus manos, en la forma en que pronunciaba su nombre. Aún así, la herida hablaba más fuerte. «Tal vez tú creas esa historia», dijo ella, más bajo, «pero yo viví otra». Se dio la vuelta antes de que él pudiera responder, cerrando el encuentro de manera abrupta. Hernando se quedó ahí, inmóvil, viendo a su hija alejarse. Sintió que el aire desaparecía, como si la hubiera perdido por segunda vez. Subió al auto sin fuerzas, con las manos temblando sobre el volante. «Te encontré y aún así no logré alcanzarte», murmuró con la voz rota. El camino de regreso pareció más largo que nunca. En la mansión el silencio lo devoró. Hernando recorrió los pasillos lentamente, tocando los muebles como quien busca apoyo. Se sentó en el antiguo cuarto de Paola, el mismo que nunca tuvo valor de modificar. Se dejó caer sobre la cama y lloró como no lo hacía desde hacía años. «Ella me odia, y tiene razón», susurró, cubriéndose el rostro con las manos. La noche cayó pesada sobre la casa. Hernando permaneció ahí mirando el techo, sintiéndose destrozado, más pequeño que nunca. Aún así, en medio del dolor, una certeza comenzó a formarse, silenciosa y peligrosa. No podía rendirse otra vez. Marta ahora vivía rodeada de poder, la casa amplia, los guardias en la entrada, los pasillos silenciosos donde todo obedecía a un simple gesto suyo. Casada con un político influyente, había aprendido a convivir con asesores, choferes, hombres que decían sí, incluso antes de escuchar la orden. Estaba sentada en su sala impecable cuando uno de sus empleados más antiguos entró con cautela. «Señora», Hernando descubrió la verdad. Por un segundo el rostro de ella se contrajo, como si una grieta atravesara la máscara de control. La furia llegó enseguida, seca, violenta. Marta se levantó de golpe, tirando el vaso sobre la mesa. «Te lo advertí», gruñó con los ojos ardiendo de odio. «Te advertí que esto no podía pasar». El empleado intentó decir algo, pero ella lo silenció con un gesto. Dentro de ella, el resentimiento antiguo despertaba una vez más, vivo como nunca. Aquel hombre había elegido a Paola, la hija de su esposa fallecida, y había rechazado darle el hijo que ella deseaba. Ese rechazo aún quemaba. Respiró hondo, y en un parpadeo, la furia se transformó en una decisión fría. «Basta de esconderse», dijo con una voz demasiado controlada. Tomó el teléfono y marcó un número corto. «Quiero a la chica, ahora». Del otro lado, nadie cuestionó. Sin errores, sin testigos. Marta colgó con calma, acomodándose el cabello frente al espejo. «Él va a aprender lo que cuesta meterse conmigo», murmuró, con una sonrisa cruel. Mientras tanto, Hernando conducía hacia la casa de Fabiana con el corazón apretado. Después del encuentro doloroso con su hija, decidió intentar verla de nuevo, incluso sin invitación, incluso con miedo al rechazo. Necesitaba saber si estaba bien. Al estacionarse, algo le pareció extraño de inmediato. La puerta estaba entreabierta. «¿Paola?», llamó desde afuera, sintiendo un frío extraño recorrerle la espalda. Fabiana apareció en el pasillo completamente alterada, el rostro pálido, los ojos desorbitados, las manos temblando sin control. «Se la llevaron». «¡Ya!», gritó, antes de que él pudiera preguntar. Hernando sintió que el mundo daba vueltas. «¿Cómo que se la llevaron?», preguntó con la voz fallando. Fabiana comenzó a llorar desesperada. Hombres encapuchados entraron a la fuerza, no dijeron nada, solo se llevaron a la chica y se fueron. Hernando se llevó la mano a la boca, intentando contener el pánico. «¿Viste el auto? ¿Algo?», insistió. Fabiana negó con la cabeza, en shock. Todo pasó muy rápido. «Intenté impedirlo y grité, pero estaban armados». Las piernas le fallaron y Hernando tuvo que sostenerla para que no cayera. «Esto es culpa mía», murmuró él, sintiendo el peso aplastante de la culpa regresar con toda su fuerza.
La desesperación se apoderó de la casa. Fabiana caminaba de un lado a otro, repitiendo el nombre de Paola entre sollozos. Hernando intentaba pensar, pero su mente estaba en blanco. «Está con Marta», dijo por fin, con la voz dura. Fabiana lo miró, aterrada. «¿Ella es capaz de hacer esto?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Es capaz de todo», respondió él, con el estómago revuelto. Minutos después, el teléfono de Hernando sonó. El número era desconocido. Contestó con las manos sudorosas. La voz de Marta sonó clara, fría, cargada de desprecio. «Te advertí que no desenterraras el pasado», dijo sin emoción. «Ahora tu hija está conmigo». Hernando sintió que el corazón casi se le detenía. «Si la tocas», comenzó, pero ella lo interrumpió. «Escucha con atención», cortó Marta cruel. «Vas a hacer exactamente lo que yo diga. Vas a ir solo, sin policía, sin nadie». Hubo una pausa calculada, como si saboreara el silencio. «Si intentas hacerte el héroe, Paola paga». Cada palabra era una cuchilla. Hernando cerró los ojos, luchando por respirar. «Sabes que es una trampa», susurró Fabiana, aterrada al ver su expresión. Hernando asintió lentamente. «Lo sé». Marta continuó hablando del otro lado de la línea, dando una dirección aislada, lejana, imposible de ignorar. «Si llegas tarde o haces algo mal». Dejó la amenaza flotando en el aire y colgó. El silencio que quedó fue sofocante. Fabiana volvió a llorar. «No vayas, por favor», suplicó. Hernando la miró con los ojos rojos, llenos de desesperación y determinación. «Es mi hija», dijo con firmeza. «No puedo dejarla sola». Aún sabiendo que caminaba directo hacia una trampa, ya había tomado su decisión. Paola valía cualquier riesgo. Hernando llegó a la dirección indicada poco antes del anochecer. La casa aislada parecía abandonada desde hacía años, rodeada de maleza alta y de un silencio excesivo. Apenas bajó del auto, sintió que algo no estaba bien, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Un golpe seco en la nuca apagó el mundo. El último pensamiento fue el nombre de su hija, resonando como un grito de auxilio que nadie escuchó. Despertó con la cabeza palpitando, el sabor a sangre en la boca y los brazos atados detrás del cuerpo. El suelo era frío, de concreto, y el aire olía a humedad. Cuando logró enfocar la vista, el corazón casi se le detuvo. Paola estaba ahí, amarrada a pocos metros, sentada en el suelo, el rostro marcado por el miedo. «Papá», susurró ella, con la voz temblorosa, sin saber si podía llamarlo así. «Estoy aquí», respondió él de inmediato, arrastrando el cuerpo para acercarse, a pesar de las cuerdas apretadas. «Mírame. ¿Estás lastimada?». Paola negó con la cabeza, con lágrimas corriéndole por el rostro. «Solo me trajeron aquí. Dijeron que tú vendrías». Hernando cerró los ojos por un segundo, sintiendo la culpa aplastarle el pecho. «Perdóname. Todo esto es culpa mía». El sonido de pasos resonó en la escalera del sótano. Lentos, seguros, calculados. Marta apareció en lo alto, elegante como siempre, vestida de manera impecable, como si fuera a un evento social. El contraste con el lugar era perturbador. Bajó escalón por escalón, observando la escena con una sonrisa fría. «Qué reencuentro tan conmovedor», dijo con ironía. «Acabas de firmar tu sentencia», gruñó Hernando, intentando incorporarse. Marta rió, una risa corta y sin humor. «¿De verdad crees que todavía tienes algún poder aquí?». Se acercó a Paola y le tomó el mentón, obligándola a levantar el rostro. «Mírala bien, Hernando. Todo esto pasó porque me rechazaste». Paola intentó apartarse, pero las cuerdas se lo impidieron. «¿De qué está hablando?», preguntó confundida. Hernando intentó responder, pero Marta fue más rápida. «Tu padre te eligió», dijo con crueldad. «Eligió a la hija de la mujer muerta y tiró a la basura la oportunidad de tener una familia conmigo».
Caminaba de un lado a otro, como quien ensaya un discurso guardado durante años. Yo quise un hijo, continuó Marta con la voz firme, cargada de rencor. Quise ser madre de verdad, pero él me miraba y decía que ya tenía suficiente, que Paola era todo lo que necesitaba. Se detuvo frente a él con los ojos encendidos. Tú eras parte de su vida, y yo no. Eso no justifica nada, replicó Hernando, conteniendo la rabia. Nada de lo que hiciste. Marta inclinó la cabeza, con una falsa comprensión en la mirada. Lo justifica todo, respondió. Tenías que sentir la misma pérdida que yo sentí el día que me dijiste que no. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Paola miraba a su padre, atónita. ¿Tú nunca me quisiste?, preguntó con la voz rota. Hernando se desesperó. No, mi amor, nunca pienses eso. Se arrastró por el suelo, aún atado, intentando ponerse frente a ella. Te quise desde el primer segundo. Siempre fuiste todo para mí. Marta observaba la escena con desprecio. ¡Qué patético!, comentó, sacando el arma del bolso con una calma aterradora. Apuntó primero a Hernando y luego a Paola, jugando con el gatillo. ¿Sabes qué es lo irónico? Que por fin vas a elegir. Paola comenzó a llorar con el cuerpo temblando. Papá, tengo miedo. Mírame, pidió Hernando, con la voz quebrada. Escucha solo mi voz. Se estiró todo lo que pudo, quedando parcialmente frente a su hija. Haz lo que quieras conmigo, suplicó mirando a Marta, pero no le hagas daño, por favor. Las lágrimas caían sin control. La culpa es mía, siempre fue mía. Marta apretó los labios, irritada. Siempre el héroe, se burló. Hernando continuó, con la voz rota. Debía haberlo visto antes, debía haberla protegido mejor, pero ella no merece pagar por esto. Ya lloraba abiertamente, sin vergüenza. Es solo una niña, mi hija. Paola observaba todo en silencio, algo rompiéndose dentro de ella. El hombre que creyó que la había abandonado estaba ahí, ofreciendo su propia vida por ella. Cada palabra parecía demasiado verdadera para ser una actuación. ¿Harías eso? ¿Morir por mí?, preguntó casi sin voz. Sin pensarlo 2 veces, respondió él de inmediato. Mi vida no vale nada si tú no estás a salvo. Marta resopló, incómoda ante la intensidad del momento. Ya basta de este teatro, dijo, apuntando el arma de nuevo. Vamos a terminar con esto de una vez. Hernando cerró los ojos por un instante, respirando hondo, como quien se despide del mundo. Te amo, le dijo a Paola, simple y definitivo. Siempre te he amado. La palabra resonó en el sótano, pesada, real, imposible de ignorar. Paola lloraba en silencio, sintiendo cómo la verdad finalmente atravesaba la mentira de 10 años. Marta dio un paso al frente, el dedo en el gatillo, el rostro tomado por un odio antiguo. La tensión era sofocante, cada segundo estirándose como una eternidad. El destino de ambos parecía decidido ahí, en ese sótano frío. Y en el instante en que todo parecía perdido, algo estaba a punto de romper el silencio de forma irreversible. El sonido llegó de repente, violento, rompiendo el aire pesado del sótano. Un estruendo seco, seguido de gritos apagados y pasos apresurados sobre sus cabezas. Marta se congeló por un segundo, con el dedo aún presionando el gatillo, los ojos abiertos por la sorpresa. Hernando abrió los ojos en ese mismo instante, sin entender de dónde venía aquel ruido, pero sintiendo que algo había cambiado. La puerta en lo alto de la escalera fue derribada con fuerza. Voces firmes resonaron en el espacio, claras y autoritarias. «Policía, suelte el arma». El mundo pareció desacelerarse. Marta se giró confundida y furiosa, intentando calcular una salida que ya no existía. Paola contuvo la respiración, con todo el cuerpo temblando, sin saber si aquello era real o solo otra trampa cruel. Marta reaccionó por instinto, levantando el arma de nuevo, pero no tuvo tiempo. 2 policías bajaron las escaleras rápidamente, con las armas apuntando y pasos seguros. «¡Ahora!»,
repitió uno de ellos. La mirada de Marta osciló entre el odio y el pánico. Por un segundo, pareció considerar disparar de todos modos, como si prefiriera destruirlo todo antes que perder el control. «No hagas eso», murmuró Hernando casi sin voz, aún colocado frente a su hija. Ya no pensaba en sí mismo, solo en Paola. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía querer salirse del pecho. Paola lo observaba, con lágrimas silenciosas, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con una extraña esperanza. Marta soltó un grito agudo, cargado de frustración y furia. El arma cayó al suelo con un sonido metálico. «Ustedes no saben lo que están haciendo», gritó, mientras los policías avanzaban. Fue inmovilizada con firmeza, con los brazos torcidos hacia atrás, el rostro tomado por un descontrol que nunca se había permitido mostrar. «Esto se acabó», dijo uno de los agentes, esposándola. Marta comenzó a reír y a llorar al mismo tiempo, un sonido perturbador. «Él se merecía esto, todo esto», gritaba intentando soltarse. «Eligió a su hija y me dejó sin nada». Las palabras resonaron como un último veneno lanzado al aire. Paola se encogió al escuchar eso, pero Hernando giró el rostro hacia ella, ignorando por completo a Marta. «Mírame», dijo con suavidad, a pesar de las lágrimas. «Ya pasó». Su voz temblaba, pero había una firmeza nueva en ella, algo que antes no existía. Otros policías entraron al sótano y comenzaron a desatarlos. Las cuerdas cayeron primero de las muñecas de Paola. Sintió los brazos arder cuando la sangre volvió a circular. Hernando fue liberado enseguida, y lo primero que hizo fue atraer a su hija hacia él con cuidado, como si temiera que desapareciera con el más mínimo contacto. Paola no se resistió. Por primera vez se permitió quedarse ahí, envuelta en los brazos de su padre. No fue un abrazo completo. Aún había miedo y confusión, pero fue real. Hernando cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de su cuerpo, el calor, la prueba viva de que ella estaba ahí, viva. En lo alto de la escalera apareció Fabiana sin aliento, con el rostro marcado por la culpa y la desesperación. «Fui yo», dijo con la voz quebrada. «Yo llamé a la policía. No podía dejar que esto continuara». Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Paola. «Perdóname por todo». Hernando la miró en silencio durante unos segundos. Había dolor, rabia, pero también comprensión. «Luego hablamos», respondió en voz baja. Nada en ese momento era más importante que su hija entre sus brazos. Fabiana asintió, consciente de que las consecuencias finalmente la alcanzarían. Marta fue arrastrada escaleras arriba, aún gritando, aún intentando herir con palabras lo que no logró destruir con acciones. El sonido de su voz se fue alejando hasta desaparecer por completo. El sótano, antes cargado de amenaza, quedó extrañamente silencioso. Los policías les pidieron que subieran. Hernando ayudó a Paola a ponerse de pie, con un cuidado excesivo, como si fuera de cristal. Cada escalón se sentía pesado, como si dejaran atrás no solo un lugar, sino 10 años de mentiras y dolor acumulado. Afuera, el aire frío de la noche los envolvió. Paola respiró hondo, sintiendo cómo los pulmones le ardían, como si respirara de verdad por primera vez. Las luces de las patrullas parpadeaban, iluminando su rostro y el de Hernando, ahora visiblemente exhausto, pero atento a cada movimiento de su hija. Se miraron en silencio. No había palabras suficientes para ese momento. Solo el reconocimiento mutuo de que algo había cambiado para siempre. Padre e hija, lado a lado, aún heridos, aún confundidos, pero vivos. Y, en ese instante frágil, el destino parecía haber sido finalmente detenido antes de lo peor. Los días posteriores al rescate fueron demasiado pesados para Paola. Incluso lejos del peligro, su cuerpo seguía reaccionando como si aún estuviera atrapado en aquel sótano. Cualquier ruido fuerte la hacía estremecerse. Cualquier silencio prolongado se convertía en una invitación a recuerdos no deseados.
Necesito alejarme, le dijo a Hernando con la voz baja y cansada. No había reproche en sus palabras, solo confusión. Él sintió el impacto de la frase como un regreso al pasado, pero no discutió. Solo asintió, respetando el espacio que ella pedía. Paola salió de la mansión llevando pocas cosas, como si aún tuviera miedo de ocupar un lugar que no sabía si le pertenecía. Hernando la observó alejarse desde la ventana, sintiendo el pecho apretarse de una forma conocida, casi cruel. 10 años atrás, la había perdido creyendo que estaba muerta. Ahora la perdía viva. Aún así, se repetía a sí mismo: ella necesita esto. Tiene derecho a ese tiempo. La casa volvió a sentirse demasiado grande. Hernando caminaba por los pasillos en silencio, pero algo había cambiado. Ya no era el duelo absoluto de antes, sino una espera dolorosa, cargada de una esperanza contenida. Por las noches, se sentaba en el despacho y escribía cartas, como lo hacía en los años de sufrimiento, pero ahora con palabras distintas. No eran despedidas, eran confesiones. «Nunca quise dejarte», escribió en una de ellas. «Nunca dejé de buscarte». Las guardaba todas en un cajón, sin intención de enviarlas. Escribía para ordenar lo que sentía, para no permitir que el miedo lo volviera invasivo. «Si vuelve, quiero estar entero», pensaba. Incluso roto, eligió la paciencia. Era la única forma de demostrar, en silencio, que nunca volvería a renunciar a su hija. Lejos de ahí, Paola comenzó a revisar su propia historia con otros ojos. Por primera vez, se permitió cuestionar aquello que había repetido durante años como una verdad absoluta. «Él me abandonó», siempre había dicho. Pero ahora la imagen de él atado, llorando, ofreciendo su propia vida por ella, insistía en regresar. «Eso no fue una actuación», murmuró una noche, sentada en la cama, mirando al vacío. Las piezas comenzaron a encajar de forma dolorosa. Las mentiras de Marta, las órdenes crueles, el silencio impuesto. Paola se dio cuenta de que había crecido alimentando una narrativa que nunca fue suya. «No fui rechazada, fui robada», pensó, dejando que las lágrimas cayeran sin resistencia. Por primera vez, la rabia dio paso a algo más profundo: arrepentimiento. Recordó cada palabra dura que le dijo a Hernando, cada mirada fría, cada paso atrás. «Fui injusta», susurró, no por maldad, sino por supervivencia. Aún así, dolía saber que había herido a alguien que, en el fondo, solo intentó amar. Y esa certeza fue el impulso que le faltaba. Sin avisar, Paola regresó a la mansión. Hernando estaba en el despacho, leyendo una de las cartas antiguas, cuando escuchó pasos en el pasillo. Levantó la mirada con cuidado, temiendo crear expectativas. Al verla ahí de pie en la puerta, sintió que el aire le faltaba. «¿Puedo entrar?», preguntó ella. Él se levantó de inmediato, con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca necesitaste pedir permiso», respondió con la voz quebrada. Paola caminó despacio hacia él. El silencio entre ambos era denso, pero distinto. No era hostil, estaba cargado de todo lo que necesitaba decirse. «Me fui porque estaba confundida», comenzó. «Pero también porque necesitaba pensar sin que el dolor gritara todo el tiempo». Hernando asintió, atento y respetuoso. «Yo esperé, como pude». Ella respiró hondo, con los ojos humedecidos. «Pasé años creyendo que me habías dejado», dijo con honestidad. «Eso moldeó a la persona que soy». Hernando bajó la cabeza, sintiendo el peso de esas palabras. «Y yo pasé esos mismos años culpándome por algo que nunca hice», respondió en voz baja. «No hubo un solo día en que eligiera vivir sin ti». Paola dio un paso más al frente. «Ahora lo sé», dijo con firmeza a pesar de las lágrimas. «Lo veo, lo entiendo». Tragó saliva. «Nunca quisiste abandonarme. Tú también fuiste víctima de todo esto». Hernando cerró los ojos por un instante, como si esas palabras finalmente aliviaran un dolor demasiado antiguo. «Lo siento»,
continuó Paola con la voz quebrándose, por todo lo que dije, por la forma en que te traté, por la frialdad. Respiró hondo. Estaba herida, pero eso no te hacía culpable. Hernando la miró emocionado. No tienes que disculparte por intentar sobrevivir, respondió. Solo quería que supieras que siempre fuiste amada. Paola dejó caer una lágrima y sonrió levemente, por primera vez sin amargura. Cuando te pusiste frente a mí en aquel sótano, dijo, ahí vi la verdad. Se tocó el pecho como si reviviera el momento. Un padre no hace eso por obligación, lo hace por amor. Hernando asintió con la voz temblando. Lo haría 1000 veces. Ella respiró hondo, como quien toma una decisión consciente. No quiero seguir viviendo cargando una mentira, dijo. Ni la de que fui abandonada, ni la de que estoy sola. Hernando se acercó despacio. Entonces nos quedamos, respondió. No para borrar el pasado, sino para construir algo nuevo. Paola sonrió conmovida. Tal vez ser padre e hija no tenga que ver con la perfección, reflexionó, sino con elegirnos el uno al otro, incluso después de todo. Hernando contuvo el llanto. Si es así, dijo, yo te elijo todos los días. Esta vez Paola no retrocedió. Se acercó y lo abrazó todavía con cuidado, como quien reconoce algo valioso. Hernando rodeó a su hija con delicadeza, sintiendo el peso y el calor de ese cuerpo real contra el suyo. No fue un abrazo apresurado, fue un reencuentro tardío, pero completo. Ahí, sin promesas grandilocuentes ni discursos finales, algo quedó sellado. Ya no había dudas ni espacio para la vieja herida del abandono. Padre e hija estaban por fin en el mismo lugar. No porque el pasado hubiera sido borrado, sino porque juntos habían elegido seguir adelante como siempre debieron haber sido, padre e hija de verdad. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. Soy la nueva jefa de ustedes. Los bandidos se burlaban de la niña, seguros de que no representaba ninguna amenaza. Hasta que la radio en el cinturón de uno de ellos chirrió y una voz ordenó: «Obedezcan a mi hija». A partir de ese momento, nadie se atrevió a reír de nuevo. La ciudad aprendía temprano a reconocer las señales. Una puerta que se cerraba demasiado rápido, una vitrina bajada en pleno día, una conversación interrumpida a la mitad de la frase. Cuando el nombre Serpientes de Hierro surgía, incluso solo en pensamiento, el cuerpo reaccionaba antes que la razón. Era la pandilla más violenta y poderosa que jamás había existido allí, creada por Salvador, un fundador temido, calculador, casi legendario. Incluso después de su muerte, 5 años atrás, el rastro del miedo seguía vivo. Nadie creía que algo de aquel imperio pudiera derrumbarse de verdad. Con Salvador fuera de escena, el mando pasó a Maximiliano, y todo se volvió más brutal. Si antes había estrategia, ahora había fuerza pura. Maximiliano era un hombre corpulento, de pasos pesados, brazos cubiertos de tatuajes agresivos y una barba espesa que reforzaba la imagen de alguien hecho para intimidar. Su mirada era dura, casi animal, como si siempre estuviera evaluando a quién podía quebrar primero. Sus hombres lo seguían sin cuestionar. No por respeto, sino porque el miedo era más convincente que cualquier discurso. A plena luz del día, los Serpientes de Hierro ocupaban un callejón como si fuera territorio sagrado. El sol golpeaba las chamarras de cuero, se reflejaba en el metal de los anillos, iluminaba sonrisas crueles. La gente pasaba apresurada por la acera de al lado, fingiendo no ver. «Aquí es nuestro», dijo uno de los hombres riendo fuerte.
Maximiliano observaba todo con los brazos cruzados, sintiendo el control escurrirse entre los dedos como algo natural. Mientras me teman, mando, pensaba, satisfecho. Fue en ese escenario descarado de poder cuando ocurrió algo imposible. Del otro lado del callejón apareció una niña, demasiado pequeña para ese mundo. Un vestido rosa sencillo, cabello claro cuidadosamente recogido, pasos firmes bajo el sol. Uno de los hombres entrecerró los ojos. ¿Ustedes están viendo esto? Es una broma, no puede ser, respondió otro, ya riéndose. La niña siguió avanzando. No corría, no dudaba. Cada paso parecía un desafío silencioso a la lógica de ese lugar. Cuando se detuvo frente a ellos, el contraste fue casi doloroso. El sol iluminaba el rostro sereno de la niña y hacía aún más evidente la brutalidad de los hombres frente a ella. Maximiliano inclinó la cabeza, evaluándola como quien mira algo demasiado extraño para ser real. «Oye, princesita», provocó, ¿perdiste el camino de la escuela? Las carcajadas estallaron, fuertes, abiertas, cargadas de desprecio. La niña sintió el corazón acelerarse, pero pensó, para esto me preparó, y no retrocedió. «Mi nombre es Antonia», dijo ella, clara, audible, «y yo soy la nueva jefa de ustedes». La risa explotó de nuevo, aún más fuerte. Maximiliano dio un paso al frente, riendo a carcajadas, la barba moviéndose con la burla. «Jefa», repitió, «miren nada más, ¿ahora vamos a recibir órdenes de una niña? Tal vez mande mejor que tú», ironizó uno de los hombres, arrancando nuevas risas. Antonia mantuvo la postura. Sus ojos claros no se apartaron de los de él. «Mi papá me mandó venir», añadió con la misma calma. La risa disminuyó un poco. Maximiliano entrecerró los ojos. Eso no sonaba a broma. Se agachó hasta quedar a su altura, el rostro a pocos centímetros del de ella. «Escucha bien», dijo bajo, amenazante. «Aquí mando yo, y nadie, y mucho menos una niña, llega dando órdenes». Ella tragó saliva, sintiendo el peso de aquella presencia, pero no apartó la mirada. Él también hacía esto, pensó. Esta forma de intimidar. El recuerdo le dio firmeza. «Aléjate», gruñó Maximiliano, ahora serio. «Última oportunidad». Todo el callejón parecía observar aquel enfrentamiento improbable. Algunos hombres ya no reían. Había curiosidad, incomodidad, una sensación extraña en el aire. La niña permaneció ahí, inmóvil, como si supiera que ese momento debía suceder exactamente así. Fue entonces cuando el radio sujeto a la cintura de Maximiliano chisporroteó con fuerza. Un sonido áspero cortó el ambiente iluminado por el sol, silenciando las voces una a una. Frunció el ceño, irritado, y llevó el aparato al oído. La voz que salió de ahí era débil, pero cargaba un peso imposible de confundir. Un peso antiguo, autoritario. «Obedezcan a mi hija». La sangre de Maximiliano pareció helarse. Sus ojos se abrieron de par en par. Los hombres alrededor quedaron inmóviles. Algunos dieron pasos hacia atrás, otros se miraron en shock. Nadie se atrevió a reír. Nadie se atrevió a hablar. Frente a aquella niña, algo que creían enterrado desde hacía años acababa de resurgir, y el miedo, por primera vez, cambiaba de dueño. El silencio que se instaló después de la frase que resonaba en el radio no fue común, fue opresivo. No había viento, no había risas, no había provocaciones. Solo hombres grandes, armados, inmóviles bajo el sol, mirando a una niña y a un aparato que chisporroteaba en la mano de Maximiliano. Tragó saliva, sintiendo la garganta arder. «No puede ser», se repetía mentalmente. El nombre Salvador atravesaba su mente como un golpe antiguo, mal cicatrizado. Sus manos temblaban, algo que nunca ocurría. «Nunca. Di eso otra vez», murmuró Maximiliano, acercando el radio al oído como si la voz pudiera escaparse. «¿Quién está hablando?» El chisporroteo volvió, más largo,
más pesado. Luego, la voz surgió otra vez, débil, cansada, pero cargada de una autoridad imposible de negar. Soy yo, Maximiliano. Soy yo quien te enseñó a mantenerte de pie cuando todavía eras solo rabia. Algunos hombres se miraron entre sí. Otros se llevaron la mano a la cabeza. Uno de ellos susurró casi llorando. «Es él». La niña permaneció inmóvil, escuchando, respirando despacio, como si cada palabra ya formara parte de ella. «Sé lo que están pensando», continuó Salvador, la voz fallando por momentos. «Sé que dijeron que yo había muerto. Dejé que lo creyeran. Necesitaba desaparecer. Necesitaba romper con todo esto. Con la sangre, con el miedo, con lo que yo mismo creé». Maximiliano cerró los ojos por un segundo. Los recuerdos llegaron en avalancha. Órdenes gritadas, castigos ejemplares, noches en vela planeando dominios. «Tú me hiciste así», pensó, con el pecho apretado, «y después me abandonaste». «No huí por cobardía», dijo Salvador, como si escuchara sus pensamientos. «Huí porque descubrí que todavía había tiempo de salvar a alguien». Hubo una pausa larga. El chisporroteo ocupó el espacio. «A mi hija». Antonia sintió el corazón latir con más fuerza al escuchar eso. No levantó la cabeza, pero apretó suavemente los dedos contra su vestido, firme. Salvador continuó, ahora más lento, más frágil. «La crié lejos de ese mundo. Le enseñé lo que nunca logré enseñarles a ustedes. Le enseñé que la fuerza sin propósito crea monstruos». Uno de los hombres cayó de rodillas sin darse cuenta. Otro se secó el rostro con el antebrazo. Maximiliano abrió los ojos, sintiendo que algo se rompía por dentro. «Me dejaste», murmuró, casi sin voz. «Me dejaste atrás». El radio chisporroteó como si Salvador necesitara respirar antes de responder. «Los dejé a todos atrás», dijo, «porque si me quedaba, ella nunca estaría a salvo. Y hoy estoy pagando el precio». La palabra siguiente llegó pesada, definitiva. «Cáncer». El impacto fue visible. Algunos hombres desviaron la mirada, otros cerraron los puños. Salvador explicó con calma, como quien ya había aceptado el final. Dijo que el tiempo era corto, que no había tratamiento que lo resolviera. Esa llamada no era un reencuentro, era una despedida. «Esta es mi última orden», afirmó, «y no la voy a repetir». Maximiliano respiraba con dificultad ahora. El orgullo luchaba contra algo más profundo, más doloroso. «Estás loco», dijo, con la voz quebrada. «¿Quieres entregar todo a una niña?» La respuesta fue inmediata. «Justamente porque es una niña, porque no carga el odio que ustedes cargan, porque todavía ve salida donde ustedes solo ven guerra». Antonia dio un pequeño paso al frente. No habló. No hizo falta. Su mirada se encontró con la de Maximiliano, tranquila, sin reproche. Eso lo desarmó más que cualquier amenaza. Él confió en ella, se dio cuenta. Más de lo que confió en mí. La constatación ardió como sal en una herida abierta. «Obedezcan a mi hija», repitió Salvador con esfuerzo. «No porque yo lo ordeno, sino porque si no lo hacen ahora, van a terminar exactamente como yo. Solos». El radio quedó en silencio. Ninguna palabra final, ningún adiós explícito. Solo el chisporroteo bajo y constante, como un corazón cansado empeñado en seguir latiendo. Uno a uno, los serpientes de hierro comenzaron a arrodillarse. No hubo orden, fue instintivo, cuellos inclinados, armas bajando. Antonia sintió el peso de aquello caer sobre ella, pesado, aterrador, pero necesario. Maximiliano permaneció de pie unos segundos, luchando contra todo lo que siempre había sido. Luego, lentamente, bajó la cabeza. «El mando es tuyo», dijo, casi en un susurro. En ese instante, algo impensable se rompió. No hubo disparos ni sangre. Solo una pandilla entera, construida sobre el miedo y la violencia,
rendida por la voz de un hombre al borde de la muerte, y por la presencia silenciosa de una niña que acababa de asumir un imperio que nadie jamás creyó que pudiera cambiar. El día siguiente amaneció claro, casi irónico, como si el mundo exterior no tuviera idea de lo que había cambiado dentro de aquellos muros. El galpón de los Serpientes de Hierro todavía conservaba el olor a aceite, cigarro y metal viejo, y las marcas del pasado aparecían en todo: cadenas colgadas, mesas rayadas por cuchillas, un rincón ennegrecido por humo antiguo. Solo que, esa mañana, algo desentonaba. La puerta se abrió sin estruendo, sin gritos, sin amenazas, y fue una niña quien entró primero. Antonia cruzó el espacio con pasos pequeños, pero seguros, sosteniendo un cuaderno demasiado grande para sus manos. Vestía algo sencillo, del mismo tono delicado que parecía no combinar con ese lugar, y aún así era como si el galpón tuviera que adaptarse a ella, y no al revés. Algunos hombres se quedaron rígidos, otros desviaron la mirada, como si enfrentar esa valentía los incomodara. Maximiliano estaba recargado en una columna, brazos cruzados, la barba espesa destacando su rostro cerrado. Observaba sin reír, sin provocar, como quien intenta entender dónde, exactamente, estaba la trampa. Antonia apoyó el cuaderno sobre la mesa central. El sonido fue bajo, pero suficiente para silenciarlo todo. Jaló una silla, subió con cuidado para quedar más alta y respiró hondo. Por un instante se notó que era solo una niña, el pecho subiendo rápido, los dedos apretando el borde del papel. Pero entonces levantó el mentón y la voz salió firme, en el punto justo entre dulzura y mando. A partir de hoy, ustedes van a ayudar. Hubo un silencio corto, incrédulo, seguido de risitas contenidas. Uno de los hombres susurró: ¿ayudar a quién? ¿Al ayuntamiento? Otro soltó una carcajada seca. ¿Esto es una broma? ¿Dónde está la parte en la que golpeamos a alguien? Antonia no se alteró. Miró de un rostro a otro con calma, como si contara hasta 10 por dentro. No puedo temblar, pensó. Si tiemblo, vuelven a ser lo que eran. Señaló el cuaderno con el lápiz, como quien marca una dirección. Ya tomaron demasiado, dijo despacio. Ahora van a devolver. El galpón pareció estremecerse, no por el volumen, sino por el valor de esa frase. Maximiliano descruzó los brazos lentamente, su mirada afilada fija en ella. ¿Devolver?, repitió dando un paso al frente. ¿Y si digo que no? Antonia encaró su sombra acercándose y no retrocedió. Entonces estarías desobedeciendo a mi padre, respondió, simple. Y desobedeciéndote a ti mismo, porque vi tu rostro ayer. Tuviste miedo cuando escuchaste su voz. La frase golpeó a Maximiliano como una provocación peligrosa. Apretó la mandíbula, los ojos chispeando. Algunos hombres contuvieron la respiración esperando una explosión, pero Antonia continuó. Abrió el cuaderno y mostró la lista, página por página, como si cada línea fuera una orden imposible. César, dijo señalando a un hombre grande con una cicatriz en la ceja. Vas a arreglar la cerca del orfanato. Está caída. Hay niños pasando por los huecos y lastimándose. César soltó una risa corta, sin humor. ¿Orfanato? Ni siquiera sé hacer eso. Aprende, respondió Antonia sin alzar la voz. Sabes trabajar con cadenas, metal, candados. También sabrás con madera. Pasó la página. Marcus, tú y 2 más van a pintar el parque. Hay bancas rotas, columpios oxidados. Las mamás ya no llevan a los niños porque tienen miedo. Marcus parpadeó, como si hubiera escuchado un idioma extraño. ¿Parque? Sí, insistió Antonia. Un lugar donde los niños ríen. ¿Recuerdas cómo es eso? La pregunta quedó flotando, pesada. Marcus no respondió. Solo bajó la mirada, como si algo antiguo hubiera sido arrancado de su interior. Antonia continuó, repartiendo tareas como si repartiera destino. Esteban, tú vas a llevar comidas al asilo.
Hay gente ahí que no recibe visitas. Esteban, un hombre con un tatuaje en el cuello, rió fuerte. ¿Comidas? ¿Pareciera repartidor para ti? Antonia inclinó la cabeza, mirándolo con una seriedad que no correspondía a su edad. Pareces alguien que todavía puede elegir, dijo. Si no quieres, está bien, pero entonces tendrás que mirarme y decir que prefieres seguir haciendo llorar a la gente. Esteban abrió la boca y la cerró. La risa murió en el intento. La tensión crecía como una liga a punto de romperse. Algunos hombres murmuraban, otros negaban con la cabeza, indignados. Uno golpeó la mesa y se levantó. «Esto es ridículo. Somos serpientes de hierro. Mandamos en la ciudad». Antonia bajó de la silla con cuidado y caminó hasta quedar a pocos pasos de él. Pequeña pero firme, levantó el dedo no como amenaza, sino como punto final. «Ustedes mandaban con miedo», dijo, «y yo no voy a mandar con miedo». El hombre rió, nervioso. «¿Y cómo vas a mandar? ¿Con cariño?» Antonia respiró hondo, y entonces salió todo el valor, sin temblor. «Voy a mandar con verdad», respondió. «Y la verdad es esta, ustedes están cansados. Lo vi ayer. Vi hombres grandes arrodillándose. Vi armas bajando. Vi a hombres que decían ser monstruos con los ojos llenos de lágrimas, así que no me mientan hoy». El galpón se volvió extraño, como si alguien hubiera cambiado la temperatura. Maximiliano observaba todo con el rostro duro, pero por dentro era otra historia. «Habla como él, pero sin crueldad», pensó, incómodo. Antonia sintió su mirada y se acercó, sin desafío teatral. «Maximiliano», dijo sin agresión, «tú vienes conmigo». Él soltó una risa corta, incrédula. «¿Yo? ¿Hacer trabajo comunitario? Tú vas a ser visto», respondió ella, «porque cuando un líder lo hace, los demás lo hacen». Él la miró largo rato, como buscando cualquier señal de miedo para aplastarla. No la encontró, y eso lo irritó, y al mismo tiempo lo desarmó. Horas después, las escenas comenzaron como si fueran una película imposible. Hombres tatuados cargando tablas, herramientas, latas de pintura, el sonido del martillo reemplazando al de un arma siendo montada. César sudando, maldiciendo en voz baja mientras ajustaba la cerca del orfanato, miraba de reojo a los niños que observaban desde la ventana. «No se acerquen, ¿sí?», gruñó, intentando parecer duro. Un niño pequeño le respondió con una sonrisa tímida. César se quedó paralizado un segundo, como si no supiera cómo reaccionar ante eso. En el parque, Marcus sostenía un rodillo de pintura como si fuera algo extraño. Uno de los hombres se burló. «Mira al artista». Marcus respondió con la mirada. «Cállate y pinta», dijo, seco pero sin amenaza. Antonia caminaba entre ellos como una comandante improbable, revisando tareas, anotando en el cuaderno, preguntando si alguien necesitaba clavos, un martillo, agua. En varios momentos pensaba, si me detengo, vuelven. Y seguía. Maximiliano al final se quedó parado frente a una pila de herramientas, como si eso hiriera su orgullo. Antonia se acercó y habló bajo, solo para él. «No tienes que gustarte, solo tienes que elegir». Él miró a la niña, luego a sus propias manos grandes, tatuadas, hechas para la violencia, y tomó el martillo. No dijo nada, pero el gesto fue como un terremoto silencioso dentro de la pandilla. Algunos hombres todavía se burlaban, es verdad. Hacían bromas, se quejaban, intentaban convertir aquello en humillación, pero debajo de la burla había algo nuevo, una incomodidad que parecía conciencia. Antonia veía eso en cada mirada que evitaba sostener la suya por mucho tiempo. Y también veía un cambio pequeño, casi imperceptible, cuando un niño del orfanato saludó con la mano y uno de los serpientes, sin darse cuenta, le devolvió el saludo. Al final del día, de regreso en el galpón, Antonia abrió el cuaderno otra vez. El papel estaba manchado de polvo y pintura, como si esa lista hubiera cruzado una guerra sin sangre. Revisó los nombres, marcó lo que se había hecho y levantó la cabeza. «Mañana hay más»,
dijo, simple. El galpón respondió con un silencio distinto al del día anterior. No era shock, era expectativa, era resistencia mezclada con algo que nadie quería admitir, la sensación de que esa niña estaba cambiando lo que ni Salvador había logrado cambiar, y que ni Maximiliano con toda su fuerza sabía si podría impedir. Los días siguientes no trajeron milagros instantáneos ni cambios limpios y fáciles. Trajeron algo más difícil: confrontación. Cada tarea cumplida fuera del galpón parecía arrancar un pedazo antiguo de lo que esos hombres habían sido. Antonia lo percibía en los silencios prolongados, en las miradas bajas, en las pausas largas antes de cada martillazo o de cada disculpa. Cambiar duele, pensaba, observando a la distancia sin intervenir demasiado. Sabía que la valentía también consistía en permitir que cada uno enfrentara su propio pasado. César fue el primero en sentir el peso de eso. Al terminar la cerca del orfanato, sudado y con las manos heridas, vio a un niño parado a pocos metros observando en silencio. El niño no sonreía, solo miraba. «¿Qué pasa?», preguntó César, intentando sonar firme. «Mi mamá dice que tú golpeabas a la gente», respondió el niño sin rabia, solo con curiosidad. César se quedó paralizado. El aire pareció demasiado pesado. «Yo...», empezó, pero la voz le falló. «Yo hacía cosas malas». El niño pensó un momento y dijo simplemente: «Ahora no estás golpeando». La frase sencilla golpeó más fuerte que cualquier acusación. César giró el rostro rápidamente, con miedo de que alguien viera sus ojos humedecidos. Marcus, por su parte, transformó un rincón olvidado del galpón en un refugio improvisado para personas de la calle. El olor a humedad fue sustituido por café caliente y cobijas limpias. Mientras acomodaba un colchón viejo, un hombre mayor lo observaba. «¿Por qué haces esto?», preguntó el veterano. «¿Culpa?». Marcus respiró hondo. «No», respondió. «Me cansé de fingir que no soy igual que tú». La respuesta quedó flotando, densa. Antonia observaba la escena desde lejos, guardando en la memoria aquella pequeña victoria invisible. Esteban vivió algo aún más difícil. Al ayudar a reparar la casa de una mujer anciana, reconoció el portón que él mismo había forzado años atrás. Las manos comenzaron a temblarle. «Ya estuviste aquí», dijo la mujer mirándolo con atención. Esteban tragó saliva. «Sí estuve». Ella lo observó durante largos segundos. «Fuiste tú quien me hizo dormir con un cuchillo bajo la almohada durante 2 años». El silencio fue brutal. Esteban soltó las herramientas y cayó de rodillas, el rostro contra el suelo. «Perdón», susurró. «Ni yo logro dormir ya. No hubo abrazo, no hubo absolución fácil». Pero la mujer colocó un vaso de agua a su lado y dijo: «Levántate y termina el trabajo». Para Esteban, eso ya era más de lo que merecía. No todos los encuentros fueron silenciosos. Gregorio enfrentó el más duro. Un anciano lo reconoció en medio de la calle, con la voz cargada de odio contenido. «Tú arruinaste a mi esposa. Nunca volvió a ser la misma». Las personas alrededor se detuvieron. El pasado estaba ahí, desnudo. Gregorio sintió subir la vieja rabia, el impulso de reaccionar. Por un segundo casi volvió a ser quien era. Antonia observaba a la distancia, el corazón acelerado. «Ahora», pensó. Gregorio respiró hondo, apretó los puños y entonces hizo lo impensable. Se arrodilló sobre el asfalto caliente. «Lo sé», dijo, «y no hay excusa». El anciano tembló, confundido, como si esa reacción no estuviera en el guión que había ensayado durante años. Esas escenas comenzaron a repetirse, esparcidas por la ciudad como grietas en un muro antiguo. Cada hombre cargaba un pasado que ya no podía ignorar. Por la noche, de regreso en el galpón, el ambiente era extraño. Menos ruido, menos fanfarronería. Algunos evitaban mirarse, otros hablaban en voz baja. Antonia caminaba entre ellos, sintiendo el peso de esas transformaciones silenciosas. No sonreía. Sabía que aún era temprano.
Sabía que la redención no es una línea recta. Maximiliano observaba todo con una inquietud creciente. Veía a hombres que antes lo obedecían sin parpadear regresar distintos, más callados, más humanos. Está metiendo las manos donde no debía, pensaba, con algo ardiendo en el pecho. Antonia percibió su mirada en más de una ocasión, pesada, indescifrable. No lo confrontó. Todavía no. Sabía que algunas heridas no se curan con trabajo comunitario. Mientras tanto, los serpientes de hierro ya no eran los mismos, pero tampoco sabían aún qué eran. Entre el remordimiento y la resistencia, algo nuevo comenzaba a formarse, frágil como vidrio recién soplado. Mientras los demás cambiaban por fuera, Maximiliano se pudría por dentro. Veía, sentía, tragaba cada transformación como un insulto personal. El galpón ya no sonaba como antes. Había menos carcajadas, menos ruido de vasos chocando, menos gritos de mando. Para él, aquello era una afrenta directa. Esto era mío, pensaba, caminando de un lado a otro, los pasos pesados resonando. Mi poder, mi respeto, mi imperio. Y ahora todo giraba en torno a una niña. El rencor crecía en los detalles, en la forma en que los hombres bajaban la voz cuando Antonia pasaba, en el modo en que esperaban una señal de ella antes de salir. Maximiliano observaba a distancia, la barba espesa ocultando la mandíbula tensa. Me temían, se repetía. El temor es respeto. La idea de que el miedo estuviera siendo reemplazado por algo más frágil, quizá esperanza, le resultaba repugnante. Para él, eso no era más que debilidad disfrazada. Por la noche, solo, Maximiliano revivía el pasado como quien hurgaba en una herida abierta. Recordaba el primer día al lado de Salvador, aún joven, aún tosco, aún sin nombre. «Tienes demasiada rabia», le había dicho Salvador una vez, «pero sabes obedecer». Esa frase lo moldeó. Aprendió a callar sentimientos, a tragarse las dudas, a convertirlo todo en fuerza, y aún así fue dejado atrás. Él me entrenó. Y después eligió irse, pensaba, con el pecho ardiendo. La noticia llegó sin ceremonia, como un golpe cobarde. Salvador había muerto. Esta vez, de verdad, no hubo radio, no hubo despedida, solo la confirmación fría. Maximiliano se quedó inmóvil durante largos minutos, incapaz de reaccionar. Algo dentro de él se quebró. No era tristeza pura, era abandono. Era la certeza amarga de que, al final, Salvador había elegido a su hija. Incluso muerto, me ignora, pensó, sintiendo arder los ojos de odio contenido. Se encerró en un cuarto oscuro, apartado del galpón, un lugar donde nadie se atrevía a entrar sin permiso. En la pared, colgada como un fantasma, estaba la chamarra de Salvador. Vieja, pesada, impregnada de pasado. Maximiliano la tocó con cuidado al principio, luego apretó el cuero con fuerza, los dedos temblando. «Tú me hiciste así», susurró. «Me convertiste en esto». La voz salió ronca, quebrada. El silencio respondió con crueldad. La imagen de Antonia surgía en su mente como una provocación constante. La mirada tranquila, la voz firme, la autoridad que no nacía del miedo. Ella no sufrió lo que yo sufrí, pensaba, caminando en círculos. No sabe lo que es sobrevivir aquí. Para Maximiliano, ese liderazgo era una traición viva, un recordatorio diario de que todo lo que había sacrificado no había sido suficiente. El rencor ya no era solo contra Salvador, era contra la niña que cargaba el nombre y el legado que él jamás tendría. Él me abandonó por ella, murmuró mirando la chamarra como si fuera el propio Salvador. ¿Y ahora quiere que acepte esto? La frase resonó en el cuarto, cargada de veneno. El orgullo herido comenzó a transformarse en algo más peligroso. Las ideas surgían una tras otra, alimentadas por años de frustración. Si no puedo tener respeto, tendré control. El pensamiento le hizo cerrar los puños, sintiendo una extraña sensación de alivio.
Cuando salió del cuarto, la mirada de Maximiliano había cambiado. Ya no había duda, solo decisión. Observó el galpón, a los hombres ocupados, a la niña caminando entre ellos con confianza. Nadie percibió lo que se estaba formando detrás de ese silencio. Pero el rencor, ahora sólido, había encontrado un camino. La ruptura no llegó como una explosión repentina, sino como algo que llevaba días fermentándose. El galpón estaba lleno, hombres entrando y saliendo, voces cruzadas, herramientas esparcidas. Antonia caminaba entre ellos con el cuaderno contra el pecho, escuchando, preguntando, orientando. Fue entonces cuando el aire cambió. Las conversaciones se apagaron una a una, como si alguien hubiera girado un botón invisible. Maximiliano apareció a la vista de todos, el rostro cerrado, los ojos oscuros cargados de algo antiguo y peligroso. «Basta de tragar», pensó, «basta de fingir». «Detengan todo», dijo en voz alta. Antonia se volvió despacio. Vio a los hombres quietos, tensos. Sintió el peso colectivo de ese instante. «¿Pasó algo?», preguntó sin provocación. Maximiliano se acercó, cada paso pesado. «Sí pasó. Esto se acabó». «¿Qué cosa, exactamente?», insistió ella, manteniendo la voz baja y firme. Él respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar desde un lugar demasiado alto. «Tú vienes conmigo. Ahora». Un murmullo recorrió el galpón. «Maxi, no», se atrevió alguien. «Nadie se meta», cortó él, sin siquiera mirar. Antonia sintió el corazón acelerarse, pero no se movió. «Si muestro miedo, él gana», pensó. «Si voy», dijo ella, «¿prometes no lastimar a nadie?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «No le des la vuelta a las cosas», gruñó, sujetándole el brazo con fuerza visible para todos. «Tú ya no mandas». El gesto provocó reacciones contenidas. Algunos hombres avanzaron medio paso, otros se quedaron paralizados. Antonia no gritó, no lloró. Miró las manos grandes apretando su brazo y habló para que todos escucharan. «Confío en que ustedes no van a dejar que esto se convierta en violencia». La frase sencilla cayó como un peso sobre el grupo. Maximiliano la jaló con él, sin esconderse, sin prisas. Fue público. Fue un error ocurriendo frente a todos. El lugar al que la llevó era apartado, frío, improvisado, puertas cerradas, pasos del otro lado, silencio tenso. Maximiliano caminaba de un lado a otro, la rabia todavía hirviendo. Antonia permanecía de pie, las manos juntas frente al cuerpo, observando. No desafiaba, esperaba. «¡Habla!», explotó de repente. «¡Habla ahora!». «¿Qué quieres que diga?», preguntó ella, tranquila. «¿Por qué te eligió a ti?», gritó. «¿Por qué no fui yo?». La pregunta salió cargada de años. Antonia sintió el impacto, respiró hondo y respondió con cuidado. «Porque tú cargaste con todo el peso», dijo, «y a mí me protegieron». «¿Protegida?», rió él amargo. «Yo sostuve todo esto solo, sangre, miedo, respeto». «Y eso te dejó cansado», respondió ella. «Muy cansado». Maximiliano se detuvo. El cuerpo seguía rígido, pero algo empezaba a resquebrajarse. «No sabes de qué hablas», dijo más bajo. «Sé que tienes rabia», continuó Antonia, «pero no es contra mí». Él giró el rostro. «Es contra él», completó ella, «porque se fue». El silencio que siguió fue denso. Maximiliano pasó la mano por la barba, los ojos húmedos sin darse cuenta. «Me dejó», murmuró. «Me dejó con todo esto». «Y nunca pudiste decir que dolía», dijo ella. «Entonces convertiste el dolor en fuerza». Él cerró los ojos con fuerza, como si quisiera expulsar esas palabras. «Te traje aquí para lastimarlo a él», confesó, la voz fallando. «Incluso después de muerto». «Y te lastimaste a ti mismo», respondió Antonia sin acusar, «porque tú no eres ese hombre». Él rió, nervioso. «¿No lo soy? Mira lo que te hice». «Te equivocaste», dijo ella, «pero sigues aquí». Maximiliano se sentó de golpe, como si las piernas hubieran cedido.
El rostro se le contrajo. Sentí celos de una niña, susurró. ¿En qué tipo de hombre me convierte eso? En un hombre herido, respondió ella. No en un hombre perdido. Las lágrimas llegaron sin aviso, pesadas, descontroladas. Se cubrió el rostro con las manos, la voz quebrándose. Dejé que el odio mandara, dijo entre sollozos, y casi me convertí en lo que más odio. Antonia se acercó un poco más, respetando el espacio, la voz suave. Mi papá decía que el peor momento es cuando uno se da cuenta de lo que hizo, porque duele. Pero ahí es donde empieza el cambio. No merezco perdón, dijo él derrotado. Nadie lo merece, respondió ella. Aún así, elegimos perdonar. Él levantó la mirada, roja, desarmada. ¿No me tienes miedo? Sí, admitió ella, pero creo más en lo que puede ser que en lo que hiciste ahora. Eso lo rompió por completo. Maximiliano se levantó, abrió la puerta con prisa, respirando como quien sale de debajo del agua. Volvió, se quitó su propio abrigo y lo colocó con cuidado sobre los hombros de ella. Perdón, dijo repitiéndolo sin ningún orgullo. Perdón por todo. Ella asintió, aceptando la disculpa sin condiciones. Cuando salieron, los hombres esperaban en silencio. Maximiliano llevó a Antonia en brazos, no como dominio, sino como protección. La colocó en el suelo frente a todos y bajó la cabeza. Me equivoqué, declaró, la voz firme a pesar de las lágrimas, y no lo voy a esconder. Antonia tocó su brazo, un gesto pequeño, puro. Gracias por volver, dijo. En ese instante quedó claro para todos. El rencor no había desaparecido de una vez, pero había sido quebrado, pedazo a pedazo, por la humildad de una niña que no quiso vencer, quiso salvar. Y ese arrepentimiento profundo cambiaría todo lo que aún estaba por venir. Las señales del cambio de los serpientes de hierro ya no podían ocultarse. Las armas dejaron de aparecer en las esquinas, los muros antes marcados por amenazas ahora exhibían pinturas sencillas hechas por niños, y el galpón antes temido empezó a recibir a gente común durante el día. La ciudad comenzó a respirar de otra manera, y eso se esparció demasiado rápido. Para algunos, aquello era redención. Para otros, especialmente para quienes vivían de la violencia, sonaba a debilidad expuesta. Fue en ese vacío donde los linces de sangre vieron una oportunidad. Donde antes había miedo, ahora veían silencio. Donde antes había dominio, ahora veían espacio. La noticia llegó como un susurro venenoso que se propaga demasiado rápido. Los linces de sangre están avanzando. Primero vino de un vendedor asustado, luego de un chofer que desvió su camino, después de un niño que corrió diciendo que hombres armados marcaban muros donde antes había silencio. Los serpientes de hierro sintieron el viejo reflejo en el cuerpo, la mano buscando algo que ya no estaba ahí. Antonia lo percibió antes de las palabras. El galpón se tensó, respiraciones cortas, miradas que pedían órdenes. Es ahora, pensó, sin temblar. «Creen que nos volvimos débiles», dijo uno de los hombres golpeando la mesa. «Están ocupando lo que era nuestro». «¿Nuestro cómo?», preguntó Antonia con cuidado. «Nuestro de siempre», respondió otro, con la voz cargada de pasado. «A la antigua». El silencio pesó. Maximiliano dio un paso al frente, los puños cerrados. «Si no reaccionamos, nos van a pasar por encima». Antonia levantó la mirada, firme. «¿Y si reaccionamos? Volvemos a ser lo que éramos», respondió. «¿Eso es lo que quieren?». Las voces se superpusieron. «Se van a reír de nosotros. Van a creer que pueden hacer lo que quieran. La ciudad va a pagar». Antonia esperó. Dejó que el ruido se desgastara. Luego habló bajo, pero claro. «¿Quién aquí quiere volver a lastimar a un niño?». El efecto fue inmediato. Uno, dos, varios desviaron la mirada. «¿Quién quiere volver a dormir con el arma junto a la cama?», continuó. «No», murmuró alguien.
Entonces escuchen, dijo ella. El valor ahora es no disparar. Maximiliano respiró hondo, luchando contra el instinto. Ellos no escuchan palabras, dijo, solo entienden la fuerza. Yo voy a hacer que escuchen, respondió Antonia. Sola. Ni pensarlo, reaccionó él de inmediato. No voy armada, explicó ella. Voy armada de verdad. El encuentro ocurrió en un terreno abierto, bajo un sol implacable. Los linces de sangre llegaron en formación, sonrisas torcidas, armas visibles. El líder soltó una carcajada al ver a la niña avanzar. ¿Mandaron a una niña? Se burló. Vaya momento. Antonia se detuvo a pocos metros, no alzó la voz. Vine a hablar. ¿Hablar? Rió él. ¿Conmigo? Contigo, confirmó ella. Porque si hablo con los demás, se arma el caos. Él entrecerró los ojos, curioso a pesar de sí mismo. Habla. Creen que nos volvimos débiles, dijo Antonia. Pero nos volvimos diferentes. Lo diferente pierde territorio, replicó él. Lo diferente salva gente, respondió ella. Y eso dura más. Risas alrededor. El líder dio un paso al frente. ¿Y qué ofreces? Antonia sacó del bolsillo una carta doblada, amarillenta por el tiempo. Palabras de quien construyó todo esto antes de que ustedes pelearan por migajas. Leyó en voz alta, las manos firmes a pesar del viento. Si la fuerza es el único lenguaje que conocemos, que podamos reaprender a hablar con el corazón. La risa disminuyó. El líder frunció el ceño. Bonito, dijo, escéptico. ¿Y luego? Luego ustedes pueden ganar hoy, continuó Antonia. O pueden ganar para siempre. ¿Y cómo se gana para siempre? Deteniéndose ahora, respondió ella. Sin disparos, sin muertos. La ciudad ya enterró demasiados. Hubo un momento largo. El líder miró hacia atrás, a los hombres inquietos. Volvió a mirar a la niña, que no parpadeaba. Si bajo el arma, ¿qué haces tú? Hago lo que prometí, dijo Antonia. Protejo a todos, incluso a ustedes. Respiró hondo. El arma bajó 1 centímetro, luego otro más. El sonido metálico resonó demasiado fuerte cuando tocó el suelo. Uno a uno los demás lo imitaron. Del otro lado, los serpientes de hierro observaban incrédulos, las manos vacías por primera vez en décadas. Maximiliano sintió el pecho aligerarse y apretarse al mismo tiempo. Lo hizo, pensó, sin gritar, sin amenazar. Antonia dio un paso atrás, respetuosa, y concluyó. La paz no es debilidad, es una elección. El terreno se fue vaciando despacio, sin vencedores aparentes, sin sirenas, sin cuerpos. Mientras el sol descendía, Antonia regresó caminando con el grupo en silencio. Nadie celebró. Era demasiado pronto para eso. Había algo más grande flotando en el aire, la sensación de que la decisión tomada ahí tendría consecuencias profundas, y, en el fondo, todos lo sabían. El siguiente paso exigiría algo aún más difícil que bajar las armas. Exigiría sostener el cambio cuando nadie estuviera mirando. Pasaron meses. No días apresurados, sino meses enteros de rutinas reconstruidas, de elecciones repetidas, de intentos que no siempre salían bien. La ciudad fue cambiando sin anuncios oficiales, casi con timidez. La gente empezó a caminar más despacio por las calles. Los niños volvieron a ocupar plazas antes vacías, y el antiguo galpón dejó de ser evitado. Se transformó en punto de encuentro, en refugio, en lugar de trabajo voluntario. El miedo ya no era el primer sentimiento al amanecer. Y eso, por sí solo, era histórico. Ese día el lugar estaba diferente. Colorido, decorado con dibujos infantiles, globos sencillos y mesas llenas de comida hecha en colectivo. Era el cumpleaños número 7 de Antonia. 7. La edad en la que la mayoría de los niños aprende a leer mejor, a amarrarse las agujetas solos, a perderle el miedo a la oscuridad. Antonia había aprendido algo mucho mayor, a no tenerle miedo a las personas.
El galpón estaba lleno. No solo de los serpientes de hierro, sino también de los linces de sangre. Antiguos enemigos ahora compartían el mismo espacio, reían juntos, organizaban donaciones, planeaban acciones para la ciudad. Uno de los linces cargaba cajas de juguetes. Un serpiente ayudaba a montar un pequeño taller de música. Si alguien me hubiera dicho esto hace un año, me habría reído, comentó uno de ellos, negando con la cabeza. Yo también, respondió otro. Pero mira a tu alrededor. El comentario murió en una sonrisa silenciosa. No era orgullo, era asombro agradecido. Antonia caminaba entre ellos con pasos ligeros, recibiendo felicitaciones, abrazos cuidadosos, regalos sencillos, un dibujo doblado, un collar hecho a mano, un pastel demasiado chueco para ser perfecto. Un niño jaló de su mano. ¿Hoy sí es tu cumpleaños de verdad? Sí, respondió ella sonriendo. 7 años. ¿También nos vas a mandar a jugar? Ella rió, genuina. Voy a jugar con ustedes. Maximiliano observaba todo recargado cerca de la entrada, los brazos relajados, el rostro muy distinto al de aquel hombre que un día gobernó con miedo. Veía a hombres que antes obedecían por terror, ahora actuar por elección. Veía a antiguos rivales trabajando hombro con hombro. Y veía, en el centro de todo, a una niña que jamás alzó la voz, jamás amenazó, jamás hirió. Ella hizo lo que yo nunca supe hacer, pensó, con un nudo tranquilo en la garganta. Cuando el murmullo disminuyó, Maximiliano se acercó con cuidado, sosteniendo una pequeña caja de madera envejecida. Antonia lo notó y guardó silencio sin pedirlo. Él se arrodilló frente a ella, un gesto que aún impactaba a quienes recordaban el pasado. «Esto era de tu padre», dijo con la voz firme pero cargada de emoción. Ella abrió la caja despacio. Dentro había un antiguo medallón de los serpientes, marcado con una X profunda, y una carta doblada con cuidado. Antonia respiró hondo antes de leer. La voz salió clara pero emocionada. «Hiciste lo que yo no logré. Donde yo impuse miedo, tú enseñaste valentía. Donde yo creé monstruos, tú recordaste a los hombres quiénes podían ser. Si hoy existe luz, es porque elegiste no apagar a nadie. Siempre estaré contigo, mi pequeña». El silencio que se formó fue absoluto. Hombres duros lloraron sin esconderse. Antiguos linces bajaron la cabeza en señal de respeto. No había vergüenza ahí. Antonia cerró la carta con cuidado, subió a una pequeña plataforma improvisada y miró alrededor. Respiró hondo. No había ensayo ni discurso memorizado. «Mi papá me enseñó que la fuerza sin amor se vuelve destrucción», comenzó con la voz firme, «y que nadie nace malo. Las personas se pierden». Miró a los serpientes, luego a los linces. «Ustedes se perdieron, pero eligieron regresar». Un hombre asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Otro apretó el hombro de su antiguo rival. «Hoy cumplo 7 años», continuó Antonia, «y mi mayor regalo no es este día. Es verlos juntos, ayudando, protegiendo, cuidando la ciudad como si fuera su hogar». Sonrió, sencilla. «Mientras yo viva, este lugar nunca más será recordado por el miedo. Será recordado por el bien que decidió hacer». El momento se cerró con manos distintas unidas. Niños corriendo entre hombres que antes eran temidos. Un nuevo símbolo pintado en la pared. Un escudo formado por manos tomadas protegiendo a una niña en el centro. Ya no era una historia de pandillas. Era la historia de una ciudad entera que reaprendió a vivir. Y todo comenzó cuando una niña de 7 años decidió creer que incluso los peores monstruos podían elegir ser humanos. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.